Santo siempre está obrando. Lo vemos desde el inicio. Y vamos a estar viendo las funciones. Solamente vamos a tocar 3 funciones en esta noche porque es extenso. El tema es muy profundo, es extenso, pero vamos a estar tocando 3 funciones del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en unos momentos, pero quiero darles una introducción antes de ir allá. Sabía, hermanos, que para el militar, ¿verdad? Como los hermanos que han estado en el militar, cuando ellos se entrenan y se han enlistado en las fuerzas armadas, pues ellos no van inmediatamente a la batalla, al campo de batalla. Ellos van y reciben un entrenamiento para poder saber ellos desarrollar cómo usar las armas y qué hacer en la batalla. Ya en la batalla no hay tiempo para decir, bueno, yo no sé cómo funciona esto y solamente voy a estacionar aquí, puede que uno mismo se haga un daño. Entonces, tienen que recibir entrenamiento. Igual, los hijos de Dios nos ha equipado y nos ha equipado con el Espíritu Santo, la fuente que nos capacita a nosotros, para nosotros poder entrar porque entramos el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entramos al campo de batalla. Hemos entrado al campo de batalla, lo quieras o no lo quieras, a una guerra espiritual. Dios se ha tomado su tiempo precioso para equiparnos con el Espíritu Santo, para que no estemos solos y no dependamos en nuestras fuerzas, en nuestro propio pensamiento. Y sabes qué, hermano, el Espíritu Santo se encarga de hacer todo. No hay nada que esté sucediendo, que esté pasando en la vida de un creyente sin que el Espíritu Santo esté obrando. Y Dios ha obrado a través de las edades, a través de la historia. El Espíritu Santo siempre está activo. El Espíritu Santo no es una fuerza, como muchos dicen. Es la tercera fuente de Dios. Es la Trinidad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita, nos ha sido dado a cada creyente, aunque tú no lo sientas, pero ha venido a nosotros. En verdad, si hemos recibido a Cristo. Y en esta noche queremos solamente recordar, porque algunos descuidamos, incluyéndome, algunos descuidamos, lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es de que somos negligentes en esto. Así es de que esta enseñanza nos va a ayudar a todos a entender lo esencial que es para nosotros, las funciones del Espíritu Santo. Vamos a ir en oración y después les digo las citas, porque va a haber varias citas, pero la mayoría van a estar en el Evangelio de San Juan. Padre amado, gracias le damos por su Espíritu Santo que nos ha equipado para poder, Padre Celestial, a enfrentar en nuestra vida cristiana todo lo que viene, todo lo que hay, todo lo que las circunstancias, y todos los obstáculos que vamos a estar atravesando. No estamos solos para hacer decisiones por nosotros mismos. Gracias le damos por su Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos sido ya sellados, como dice su palabra en Efesios 1, pero también hemos sido equipados para que nosotros podamos depender, una dependencia total en cada uno de nosotros. Y rogamos en esta hora que nos enseñe, que usted sea nuestro guía, nuestro maestro, Espíritu Santo, y que podamos entender cada uno de nosotros, nos pueda iluminar nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder seguir dependiendo de usted y poder tener una vida victoriosa, una vida abundante en contra de todas las acechanzas del diablo, del enemigo. Gracias le damos porque su Espíritu Santo nos da la fuerza, el poder para poder vencer toda circunstancia, toda situación. Y le rogamos, mi Dios, que nos enseñe una vez más a través de su palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así es de que estaremos viendo las funciones del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Juan 3:6, Juan 3:6, el Evangelio de Juan 3:6. Y vamos a ponernos de pie. Yo sé que se han puesto de pie por algún tiempo, pero vamos a ponernos de pie para leer solamente un versículo de Juan 3:6, y me dejan saber con un fuerte amén. Dice así todos, Juan 3:6, dice así: lo que es nacido de la carne
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Había este hombre, y conocemos algunos en la Escritura, donde dice que Nicodemo vino al Señor Jesucristo a preguntarle, y vino de noche, porque era un religioso y no quería que nadie lo viera, a hacerle preguntas. Y este vino de noche, dice el versículo 2, y le dijo: Rabí, sabía él, conocía, era un religioso, sabía: Maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Y respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es de que, número uno, el Espíritu Santo da vida al espíritu nuestro, nos da vida. Él es el que ha venido el día que nosotros recibimos a Cristo, y nuestro espíritu estaba muerto. El espíritu del hombre estaba muerto en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos, y Él os dio vida, el Espíritu Santo de Dios. Así es que ya pueden tomar su lugar ahora. Gracias por estar ahí, disponibles, atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios y no a mi voz. Así es de que lo que hace el Espíritu Santo comienza en nosotros, nos da vida. Amén. Nos da vida a nuestro espíritu, porque Él le comienza a explicar y comienza a decir: este Nicodemo no sabía, tenía una idea, él no sabía lo que pasaba. Y ahí, hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Salvador, el Espíritu Santo se encarga de darle vida a nuestro espíritu. Y ahora nosotros podemos ver. ¿Cuántos, cuando ustedes creyeron por primera vez, nos dimos cuenta ese día de varias cosas? Nos dimos cuenta de cosas que no sabíamos. Amén. Que no habían sido todavía enseñadas, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lo revela, el que nos enseña a nosotros y el que nos da vida a nuestro espíritu. Mira lo que dice Juan 6:63. Ahí mismo, Juan 6:63. Y esto es para todo creyente. Juan 6:63. Les dije que estaríamos más en el libro, ahí en el Evangelio de Juan 6:63. ¿Está ahí? ¿Están ahí? El Espíritu es el que da, ¿qué dice? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo. A mí, de aquí, hermanos, parte todo. De aquí parte todo en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo, nadie podrá tener vida eterna. Y Él nos ha dado vida eterna. Él comienza la obra en nosotros, comienza una obra. La obra se llama regeneración. Nos empieza a regenerar. No lo sentimos. ¿Qué es regeneración? En simples palabras, transformación. Nos empieza a transformar de adentro para afuera. Antes yo decía todas las malas palabras que había en el vocabulario. Ahora ya no. El Espíritu Santo me trae esa transformación y me dice: no, te hace sentir mal. ¿Sí o no? Así es. Por eso dice: aquel que en verdad ha creído, ahí se ve el fruto. Hay fruto en nosotros. Si sigues igual y si seguimos igual, tenemos que examinarnos. Amén. Porque un creyente, uno que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo trae vida y nos hace ver a nosotros lo que está mal en nuestra vida, y comienza a obrar en nosotros, comienza a transformarnos, comienza a sacar fuera las cosas que no le agradan a Dios, que no son de Dios, que eran del enemigo. Amén. Todo mal pensamiento, todas cosas son del enemigo, y no quiere decir que todavía no moran en nosotros. Hay dos naturalezas. Ahora está la naturaleza divina, que es del Espíritu Santo, y la natural, que es todavía de nosotros, de la carne. No nos podemos deshacer de ella todavía, pero si nosotros cedemos al Espíritu Santo, le cedemos las áreas de nuestra vida, Él se va a encargar de hacer y de transformar nuestra vida. Amén.
en todo sentido. Mira lo que dice, no solamente nos da vida, pero nos convence. ¿Quién nos convenció acerca de nuestro pecado, acerca de nuestra maldad? El Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo en Juan 16, el Evangelio de San Juan 16. Así es, exacto. Juan 16, 8. Mira, dice, y cuando Él venga, ¿qué dice la próxima palabra? Convencerá al mundo de pecado. Nosotros somos el mundo, estábamos en el mundo, amén. Ahora ya somos de Cristo. ¿Quién nos trae a nuestra mente? ¿A quién nos trae a nosotros? Nos revela que estábamos nosotros en pecado. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Si tú no te has sentido mal cuando por primera vez recibiste a Cristo y dijiste, en verdad, wow, tremendo, yo soy un pecador y seguimos siendo, pero ahora por la gracia de Dios, Él nos sigue ahí transformando. Es una obra en proceso, somos obra en proceso, hermanos. Amén. La obra del Espíritu Santo es una obra en proceso. Depende de nosotros. Sí ha dependido de Dios la mayor parte, pero también depende de nosotros. ¿Qué tanto yo le cedo a Él de las áreas de mi vida para que Él me siga transformando? Amén. Y vea lo que dice, nos convence del pecado, dice de justicia y de juicio. Y ahora explica, mejor dice de pecado. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. Especialmente aquellos que no habían creído en Cristo. El Espíritu Santo va y dice, ahora yo no creía en Cristo antes, que Él me podía salvar, lo decía, pero yo no lo creía de corazón. Estamos siguiendo. Ahora dice el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Explica por qué nos convence de pecado, de justicia, nos hace ver las cosas que son rectas y las que debemos estar haciendo. ¿Cuál es la justicia? Es Cristo, lo que Él trae, amén. Él nos justifica, pero mira lo que dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Le está hablando el Señor Jesucristo, explicándole a sus seguidores, a sus discípulos, y dice el versículo 11, y de juicio, porque hay un juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Sabía que está hablando, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es el enemigo de Dios. Y ha sido juzgado, y ha sido derrotado, ha sido desarmado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y venció a la muerte, pero también venció al enemigo. Ahora vamos al versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos guía a cada uno de nosotros. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No alguna, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién fue el que les mostró a los apóstoles y a los demás hombres, a los profetas, lo que había de suceder y lo que había de venir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ellos todavía no habían escrito toda la Biblia. En ese entonces ya estaba el Antiguo, algunas partes del Antiguo Testamento, pero todavía faltaba el Nuevo Testamento. Y fue el Espíritu Santo de Dios que inspiró a estos hombres, como dice 2 Timoteo 3, 15, 16 y 17. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. Lo vimos en las clases. Amén. Es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, completo, para toda buena obra. Si es de que el Espíritu Santo, hermanos, ha obrado en nosotros y está obrando y sigue obrando. Fue el Espíritu Santo quien les reveló, les inspiró a los escritores a que escribieran este santo libro, este sagrado libro.
Así es de que el Espíritu Santo siempre está obrando. ¿Qué es redarguir? El significado bíblico de redarguir es para corregirnos. Nos corrige. Hay que dejar que Él nos corrija, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay que dejar que Él obre nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, siempre ha estado obrando. Dice la Biblia en Génesis 1:2, parte B, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre en ese desorden con orden que había, Él fue, el Espíritu Santo de Dios fue el que se encargó de traer orden y de poner todo en orden. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos prepara, y eso solamente fue la introducción, aunque ya vimos los puntos. Recordemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace, iglesia? Nos da vida primeramente, nos convence y nos guía. Y eso es solamente la introducción a lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas de Dios para capacitarlos, para llenarlos de poder, para que ellos proclamaran su palabra. Mira Éxodo 31, vea conmigo a Éxodo. Ahí es solo la introducción, pero no vamos a tomar mucho tiempo. Éxodo 31, síganme. Versículo 3. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. ¿Y qué más dice? Y en ciencia, ¿para qué? ¿En qué dice? Así es. Mira, cuando el Espíritu Santo de Dios vino y capacitó en el Antiguo Testamento, este micrófono de favor. Cuando vino en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Espíritu Santo se encargó de venir y llenar a Moisés de su poder para capacitarlo para que guiara al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es guía. Guió al pueblo de Dios y capacitó a Moisés para hacer la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da sabiduría. Él nos da esa sabiduría que nosotros necesitamos. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Qué tremendo, hermanos. Le dio toda la inteligencia que él necesitaba, y en ciencia, todo conocimiento, y en todo arte. En todo arte. Y no solo eso, sino que Dios les mostró, les guió cómo debían operar ellos para que sirvieran a Jehová Dios. Y además de eso les guió. Dice la Biblia que ahí en Éxodo que el Espíritu Santo sabía cómo venía, les guiaba, porque de noche había una columna, por el día una columna de nubes para darle sombra, y de noche fuego. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se encarga de guiar a su pueblo y los guió. A ellos capacitó, a todos y cada uno de ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí también en Números 11, 24 al 29. Números, estamos cerca de ahí de Números 11, 24 al 29. Vea lo que dice, hermanos. Números 11, 24 al 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios sabía que necesitaba más siervos, y que el Espíritu de Dios que estaba en Moisés vino y llenó también a los 70 ancianos que le iban a ayudar a él a lidiar con el pueblo. Y qué bendición por eso, porque mira lo que hace el Espíritu Santo de Dios, nos guía en toda la obra del Señor.
Mira, continúa la lectura. Ve conmigo. ¿Están ahí? Dice, entonces, el 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Él vino y les dijo, mira, también estos 2 otros hombres están profetizando. ¿Por qué? Si tú eres el profeta, solamente impídelos que no sigan hablando. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A veces nosotros pasamos esto. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Porque no todos en el Antiguo Testamento tenían el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios estuviera en ellos. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Pero no, nosotros a veces no dependemos, lo descuidamos mejor, más bien. Y nosotros vivimos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias fuerzas, y no le damos el reconocimiento que Él merece. Mira lo que les dijo el Señor Jesucristo. Eso era en el Antiguo Testamento, pero los llevamos hasta allá para que vean lo importante que el Espíritu Santo de Dios obra. Dios no hace nada sino a través por su Espíritu Santo. Dios no se mueve, Dios no hace nada sino a través de su Espíritu Santo, aún en los tiempos antiguos. Ahora vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ahí vemos que el Señor Jesucristo les encargó algo, les dio indicaciones, que no se movieran, que no hicieran mucho, para que ellos esperaran. Versículo 1, Hechos 2:1. Ellos habían estado esperando hasta el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, ¿ok? Pente viene el Pentateuco, quiere decir pente, quiere decir 5. Ya Pentecostés quiere decir 50. El 50 día dice, cuando llegó el día 50, es lo que quiere decir Pentecostés. 50. Cuando llegó el día 50, Pentecostés, porque otros han sacado fuera de contexto esto, y estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Una cosa es estar unánimes y otra cosa es estar juntos. Unánimes, que tenían todos ese fervor, estaban esperando todos ellos, y estaban juntos, que todos estaban ahí reunidos. Y de repente, con el mismo sentir, así es, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas quiere decir idiomas, y no vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero la palabra de Dios es clara. Lenguas, languages en inglés, languages, ok, idiomas que se entendían. En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Porque algunos dicen, no, la señal de que tú estás lleno del Espíritu Santo es que hables en otras lenguas. Wrong, error. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Con un propósito. ¿Para qué? No para que ellos dijeran, yo estoy lleno del Espíritu Santo y tú no estás lleno del Espíritu Santo. No. Era para que los demás escucharan en su propio idioma el Evangelio. Vamos a seguir leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y este hecho, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, no en disparates, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno, otra vez lo dice, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Yo la última vez que chequé, nací en México y hablo español, porque nací en México. Está bien clara la escritura. No hablo el mexicano, hermano, ya es más Spanglish y Tex-Mex, pero también de vez en cuando. Y hablamos en eso. Ellos escuchaban hablar a los otros en el mismo idioma de ellos. El Espíritu Santo lo puede hacer. Lo hizo una vez, ¿por qué? Porque ellos necesitaban ser evangelizados. Nuestra lengua en la que hemos, ¿qué dice? Nacido. Ahí habla de las nacionalidades, serán de partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Había asiáticos, había chinitos también ahí. Y hablaban en japonés, hablaban en chino, sí, en mandarín, en todo eso. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, árabes, y en las regiones de África, africanos, más allá de Cirene y romanos. Los romanos son italianos, en Roma, Italia. Ya había allá hablaban ya italiano. ¿Y qué dice? Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Creta y árabes, les oímos hablar otra vez en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban, dice el versículo 12, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Unos estaban burlando porque decían: ¿cómo es posible? ¿Qué significa esto? Que nosotros los entendemos en nuestro propio lenguaje. Ellos estaban diciendo: que alguien me explique. Y entonces Pedro se para y les alza la voz, les predica y les dice a todos: porque estos, el versículo 15, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, eran temprano, eran las 9, por ahí más o menos, es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Eso de quién estaba hablando? De esos días. Los profetas, el profeta Joel, ¿dónde estaba el profeta Joel? Era del Antiguo Testamento y profetizó esto, que en los postreros días, cuando se llegara el día de Pentecostés, ellos iban a hablar, el Espíritu Santo los iba a llenar para capacitar para la obra. Ellos no podían salir, tenían que esperar hasta que Dios los capacitara con el poder del Espíritu Santo. No podían salir, estaban reunidos ahí. Ahora les voy a explicar para qué. Para poder esperar el poder del Espíritu Santo, para que fueran empoderados. No porque en sus fuerzas, la obra de Dios no se puede hacer en nuestras fuerzas. La obra de Dios, la vida cristiana no se puede vivir en nuestras fuerzas. La vida cristiana no se puede vivir en las ideas mías, en las ideas humanistas, en las ideas de la sociedad. La vida cristiana se debe vivir en el poder del Espíritu Santo. No podemos vencer el pecado en nuestras fuerzas. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo para poder vencer
el pecado. Hoy el Espíritu Santo se encarga de transformar nuestra vida. Les he leído, compartido toda esta palabra para decir que el Espíritu Santo de Dios se encarga de nuestra vida, de ir transformando nuestra vida conforme yo le dé a Él, le ceda cada área de mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es solamente hablar en otros idiomas. Claro, si al Espíritu Santo le causa, es como ahora en día, esto se los digo a algunos hermanos que no hablan inglés y que cuando van a un lugar y no hablan mucho inglés y Dios les pone ahí, pero ¿sabe qué? Entienden todo aunque el otro le esté hablando en inglés, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo de Dios quiere que uno entienda y le da ese poder hasta ahí. Pero no quiere decir que yo le voy a dejar toda la obra para que el Espíritu Santo de Dios haga. Yo tengo que poner de mi parte. ¿Cómo pongo de mi parte? Dándole a Él, cediéndole áreas de mi vida. No es cuánto el Espíritu Santo de Dios tiene, yo tengo del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo de Dios tiene de mí en nuestras decisiones. Él tiene que influenciar nuestras decisiones, porque es lo que Él quiere hacer, no yo. El día que el Espíritu Santo vino, ahora hay una voluntad del Espíritu. La voluntad del Espíritu Santo de Dios quiere que nuestra voluntad se someta a la voluntad del Espíritu Santo. Pero la mayoría de nosotros seguimos, no, esto yo voy a seguir. Eso es lo que algunos cristianos, lo que permitimos o no permitimos que el Espíritu Santo controle las áreas de nuestra vida. Y ahí es el meollo de todo asunto de la vida cristiana, porque no le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Y si no se lo damos, Él no fuerza a nadie, pero Él quiere allí capacitarnos y está con nosotros para que nosotros podamos vivir la vida cristiana en su poder, en sus fuerzas, no en las nuestras, dándole control a Él de cada área de nuestra vida. Mira, el Señor Jesucristo habló acerca de esto en Juan 1:14. Juan 1:14. Regresemos al Evangelio de Juan 1:14. Estamos ahí. Y dice así la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entre nosotros, esta palabra, hermanos, es una palabra que no sé si la voy a pronunciar bien, pero quiere decir que lo que estaba en Jesucristo, el Espíritu Santo, estaba ahora está entre nosotros. Que estaba en Él, ahora está entre nosotros. Y habitó, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es una palabra que se llama ekenosen, que quiere decir que está entre nosotros. El Señor Jesucristo, así como estuvo entre la gente, ahora el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Amén. Y sabía, hermanos, por último, allí para más ejemplificar lo que la obra del Espíritu Santo hace, cuando el pueblo se quejó contra Moisés, escuche, ellos no se estaban quejando de Moisés. ¿Sabe de quién se estaban quejando? De Jehová. Porque ¿quién estaba en Moisés? El Espíritu Santo. Así es de que tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos quejamos y en contra de quién hablamos, porque si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, debemos tener cuidado. Cuando, mira, qué tremendo cuando vinieron y se quejaron, y hablando de lo que ya leímos en Números 11:24, que vinieron a quejarse con Moisés y le dijeron: Señor, mira, deténlos porque están profetizando ellos. Él, ¿qué les contestó? ¿Estás celoso por mí? Porque yo solamente sea. El Espíritu Santo también está con ellos. ¿Y sabía qué más hace el Espíritu Santo de Dios, hermanos? El Espíritu Santo de Dios nos da paz, nos da consuelo, nos ayuda, nos guía. Ya vimos todo eso. Pero el Espíritu Santo de Dios nos muestra las cosas que son de Dios. Nos guía.
O sea, hay en otras iglesias, y no estoy criticando mucho menos, que tú entras y no está la paz de Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque no es obra del Espíritu Santo. Dice, probad los espíritus. Hay que probar. El Espíritu Santo está en nosotros para probar los espíritus, si son de Dios. Porque no todo espíritu es de Dios. ¿Sabía, hermano? No todo espíritu es de Dios. Y hay que probar los espíritus. Así es de que nos da discernimiento, nos da iluminación el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos ser capacitados. Por eso cuando alguien dice, no, pero yo no soy capaz de hacer eso, que llame a otro porque yo no soy capaz. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, que Él nos va a capacitar para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría. ¿Sabe qué? Pero ¿qué pasa? Nosotros no dependemos del Espíritu Santo. Por último, es muy extenso esto, pero voy a tocar hasta aquí. Hay veces que nosotros no dependemos de eso. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de cuando nosotros afligimos al Espíritu Santo. Ve conmigo, está también el profeta Isaías 63:10. Dos escrituras más. Isaías 63:10. Están ahí, hermano. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Isaías 63:10. ¿Listos? ¿Sí? Algunos solamente. Dice así la palabra de Dios. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Tremendo, ¿ah? Ellos estaban rebeldes en contra de Dios y afligieron al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué? Hay veces que nosotros somos, lo voy a decir claro, rebeldes al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos habla, Él nos vuelve a hablar, Él nos habla, nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir, mira, eso tienes que corregir eso en tu vida, y nosotros somos rebeldes. No, seguimos y seguimos. Mira lo que puede hacer. Mira conmigo, ve conmigo también a Salmo 78:40. Salmo 78:40. Cuando nosotros no obedecemos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué causamos? ¿Qué le causamos? Salmo 78:40. Está ahí. Wow, yo no sabía que hablaba del Espíritu Santo de Dios ahí en Salmo o en Isaías 63:10. Están ahí. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían el 41 y dice, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Oh, tremendo, hermanos. Ellos, el pueblo de Dios, tendemos, no solamente en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, tendemos a ser rebeldes en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, esa actitud que tienes no me agrada a mí? Y seguimos con la misma actitud, mala actitud. Eso no es de Dios. Y seguimos en las mismas. Estamos oponiéndonos a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y no solo eso, lo estamos afligiendo. Sabes que cuando una persona, ¿verdad?, que está en la misma habitación tuya y cuando empiezan a ellos a tener una discusión por X o Y, ¿qué hace la persona que está ahí? Que tú no eres parte de esa conversación, pero tú estás ahí. ¿Qué sientes cuando esa otra persona empieza a regañar a otra persona y tú estás ahí mismo alrededor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? Incómodos, mal. Pues así hacemos a veces con el Espíritu Santo de Dios. Mira, nosotros estamos aquí, estamos en la lucha, ¿no? Nosotros, el Espíritu Santo te está diciendo, mira, haz esto. Mira, ve por este camino. Mira, haz esta decisión correcta que me agrada a mí. Y nosotros, no, pero entonces Él se siente mal. ¿Y qué? Cuando se siente mal, ¿qué hace? ¿Ok? ¿Quieres hacer tu voluntad? Nos deja. Haz tu camino. ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Haz tu voluntad. ¿Y qué pasa? La hacemos y nos damos contra el piso, contra la pared, porque el Espíritu Santo ya nos ha dicho. Y lo hacemos sentir mal.
Y hay unos que son ya creyentes, corazones, el pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Dios. Tenemos corazones ya con, ¿ustedes saben lo que son callos? Que hay callo. ¿Qué pasa cuando hay un callo en una parte del cuerpo? ¿Qué pasa? Ya no te entra igual. Yo sabe que yo me puedo pinchar así donde tengo los callos. No es que tenga muchos callos, pero cuando tengo callos yo tiendo así a pincharme algo y no siento mucho, no siento nada casi, porque hay callos. En la vida cristiana hay creyentes que tenemos callos espirituales. Y ya el Espíritu Santo de Dios te dice, mira, deja el enojo, deja esa actitud que te estás haciendo mal. Tú me haces sentir mal a mí, al Espíritu Santo de Dios y a los que te rodean. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero algunos ya no lo escuchan. ¿Sabe los testimonios que yo he escuchado de creyentes que se han alejado, que crecen con esos callos espirituales? Que ya la prédica no te llega al corazón, que ya no atiendes la voz de Dios, que hay predicación y como te dicen, no, yo ya no siento nada. Son callos espirituales que estás creando ahí mismo, que no permites que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en tu vida, en lo más profundo. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mira, ¿sabe lo que pidió Eliseo en Segunda de Reyes? ¿Qué pidió Eliseo cuando Elías ya Dios le había mostrado que se lo iba a llevar en un torbellino de fuego? Le pidió Eliseo que le diera doble porción del Espíritu Santo que había en Elías. ¿Por qué? Porque él quería hacer la voluntad de Dios. Él había visto las maravillas que Dios había hecho con Elías, un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Y él quería, no la única, la singular que tenía, le pidió a Dios doble porción. Pero si nosotros no hacemos nada con una, imagínate la doble porción. Si no le obedecemos en uno singular, ¿cómo lo vamos a obedecer plural? Porque crecemos callos espirituales en nuestra vida cristiana, que ya no nos llega la palabra, que si la palabra no nos llega, el Espíritu Santo de Dios se hace ahí a un lado y dice, adelante, porque es un caballero. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, no fuerza a nadie a cambiar. Yo tengo que poner de mi parte y cederle a Él su señorío. Mira, controla cada área de mi vida y Él la va a controlar. Él la va a controlar. Si tú le haces y le das ese acceso a Él, Él lo va a hacer. Y qué bendición, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios le damos ese acceso que Él quiere. Él nos envuelve, nos capacita y nos prepara para la obra de Dios. Porque hay una lucha, hay una batalla, no solamente allá afuera, sino también en nosotros, en nuestro interior. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros, Él desea amar. Dice que el Espíritu Santo de Dios, no vamos a ir ya por causa del tiempo, pero dice que Él nos anhela celosamente. ¿Sabía, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos anhela más que nosotros anhelamos a Dios? El Espíritu Santo quiere llenarnos de poder. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros seamos tan llenos de poder que la gente se convierta cada vez que nosotros predicamos a Cristo. Cada vez que lo exaltamos por la vida que vivimos, la gente se puede dar cuenta de quién vive en nosotros. Y el que vive en nosotros es más poderoso que el que vive en el mundo. Y nos capacita, nos da el poder para poder vivir de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Por eso David dijo en Salmo 51, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Dios lo puede quitar? Dios no lo puede quitar. En el Antiguo Testamento sí, ahora en el Nuevo Testamento no. Gloria a Dios. Y él dijo, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu me sustente. En el Salmo 51 lo puedes ver tú allí. Oh, Dios quiere hacer tantas cosas en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer no a través de nuestras fuerzas, no a través de nuestro control, sino a través del poder de Dios que Dios nos da, que está disponible para todo creyente. Está en nosotros ya, pero nosotros somos los que decidimos si le vamos a dar el control al Espíritu Santo de Dios o vamos a seguir haciendo en nuestra propia sabiduría humana
en nuestros propios pensamientos o dejarle que Él obre en nuestras vidas. Cuando dejamos que Él obre en nuestras vidas, hermanos, va a ser todo mejor. Y vamos a ver las cosas de la perspectiva de Dios y no de la nuestra. ¿Por qué no permitirle que el Espíritu Santo de Dios es la fuente, la tercera persona divina que obre en nuestras vidas? Si hemos sido sellados. ¿Por qué resistirnos? No solamente somos rebeldes, pero a veces lo resistimos. Y no resistáis al Espíritu Santo de Dios, porque con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios siga obrando